Imagina una época en la que las ciudades no solo eran centros comerciales, sino auténticos campos de batalla, lugares donde los artesanos defendían sus casas con la misma destreza con la que creaban sus obras. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgieron las grandes ciudades imperiales y cuál fue su verdadero papel en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico? La respuesta está lejos de ser pacífica. A lo largo de la Edad Media, muchas de estas ciudades nacieron y crecieron en medio de conflictos bélicos y alianzas estratégicas. No eran simples espectadores de la historia, sino jugadores clave en un tablero dominado por guerras, intereses económicos y rivalidades políticas. Un ejemplo claro de este escenario es la Liga de Ciudades de Suabia, una alianza forjada para resistir el constante asedio de los señores territoriales, que buscaban controlar sus destinos. Hoy te llevaremos a uno de esos momentos decisivos, la batalla de Reutlingen. Allí, un simple artesano llamado Heinz tomó las armas para defender su ciudad contra uno de los señores más poderosos de la región. ¿Cómo un hombre común cambió el curso de la historia? ¿Y qué llevó a las ciudades imperiales a enfrentarse tan ferozmente contra los señores que intentaban someterlas? Ahora viajemos al contexto histórico en el que todo comenzó. Para entender cómo las ciudades imperiales llegaron a ser tan poderosas, primero tenemos que sumergirnos en la compleja red de poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Este vasto imperio, que abarcaba gran parte de Europa Central, no era un reino unificado como otros de la época. Su estructura era descentralizada, una maraña de ducados, principados, obispados y, por supuesto, las ciudades imperiales. Cada una de estas ciudades buscaba algo muy preciado: la autonomía. En una era donde los señores territoriales luchaban por el control de cada centímetro de tierra, las ciudades se convirtieron en auténticos baluartes de resistencia. Su independencia no solo era una cuestión política, sino también económica. Con sus mercados vibrantes, el comercio floreciente y una creciente clase media de comerciantes y artesanos, las ciudades imperiales eran el motor económico del imperio. El oro no fluía únicamente de las cortes feudales, sino también de las calles empedradas de estas urbes, donde las manos de los ciudadanos forjaban el destino de Europa. Sin embargo, no todo era tan glorioso. El emperador Carlos IV, siempre en busca de formas de financiar sus ambiciones, encontró en estas ciudades una fuente rápida de ingresos. Para conseguir dinero, Carlos no dudó en empeñar ciudades enteras, poniendo su autonomía en riesgo a cambio de beneficios financieros. Este tipo de política pronto desató tensiones. ¿Cómo era posible que ciudades que habían construido su propio poder, que luchaban por mantener sus derechos, fueran tratadas como simple mercancía? La resistencia no tardó en surgir, y fue en ese escenario de creciente frustración cuando nació la Liga de Ciudades de Suabia. Esta alianza no era simplemente un pacto de conveniencia, sino una unión de ciudades decididas a proteger su libertad y evitar ser controladas por señores feudales o incluso por el emperador. La Liga tenía un objetivo claro: resistir las políticas imperiales que amenazaban sus derechos y fortalecer su autonomía frente a los que veían en ellas solo una fuente de riqueza o poder. Así que mientras el imperio se desmoronaba en pequeñas luchas internas, las ciudades unían fuerzas para defender lo que consideraban suyo. Y todo esto nos lleva a la ciudad de Reutlingen y a un artesano llamado Heinz, que se convertiría en un símbolo de esta resistencia. Pero, ¿quién era Heinz y cómo su vida sencilla lo llevó al centro de este conflicto? En el corazón de la ciudad de Reutlingen, entre el bullicio de los talleres y mercados, vivía un hombre común que jamás imaginó que su nombre quedaría grabado en la historia. Heinz, un humilde artesano, trabajaba con sus manos como tantos otros, pero en su interior latía el espíritu de resistencia que definiría a su ciudad. Heinz, como la mayoría de los ciudadanos de Reutlingen, no solo forjaba herramientas o artefactos, sino que también estaba preparado para empuñar una espada en defensa de su hogar. En la Edad Media, las ciudades imperiales no eran simples centros de comercio. Los ciudadanos tenían la obligación de defender sus murallas cuando el peligro acechaba,
eran comunidades que vivían bajo la amenaza constante de ser invadidas o asediadas por señores territoriales que querían imponer su control, y Reutlingen no era la excepción. Esta ciudad, ubicada en el corazón de la región de Suabia, se encontraba estratégicamente situada, convirtiéndola en un objetivo codiciado tanto por los nobles vecinos como por el emperador. Heinz representaba al ciudadano promedio de Reutlingen, comprometido no solo con su trabajo, sino también con la defensa de su libertad. La vida en las ciudades imperiales era una mezcla de comercio próspero y preparación constante para la guerra. Aquí el herrero que forjaba una espada podía ser el mismo que la empuñaba en la siguiente batalla. La identidad del ciudadano estaba profundamente entrelazada con la de su ciudad. Y para Heinz, como para muchos otros, no había mayor orgullo que defender Reutlingen, un símbolo de la resistencia de la Liga de Suabia. La ciudad de Reutlingen jugaba un papel crucial en la guerra de la Liga. No era solo una pieza más en el tablero, sino un bastión cuya caída o supervivencia podía cambiar el curso del conflicto. Heinz, al igual que sus vecinos, sabía que la lucha no era solo por su propia supervivencia, sino por la autonomía de todas las ciudades de la Liga. Pero, ¿qué llevó a Reutlingen a enfrentarse directamente con uno de los señores más poderosos de la región, Everardo II de Württemberg? Las tensiones entre las ciudades imperiales y los señores territoriales estaban en su punto más alto a finales del siglo XIV. Los señores feudales, como Everardo II de Württemberg, no veían con buenos ojos la creciente autonomía de las ciudades. En sus ojos, las urbes eran territorios codiciados que debían someterse a su poder, y la libertad de la que gozaban las ciudades, protegida por la Liga de Suabia, era una afrenta directa a su autoridad. Las ciudades, por su parte, luchaban no solo por mantener su independencia, sino también por defender sus derechos económicos y políticos frente a señores que buscaban reducirlas a simples vasallos. Reutlingen, una ciudad próspera y miembro clave de la Liga de Ciudades de Suabia, se encontraba en medio de esta tormenta de intereses enfrentados. Las tensiones escalaron rápidamente cuando, en 1377, los ciudadanos de Reutlingen, en un acto de audacia, lanzaron una incursión contra las tierras de Everardo II de Württemberg. Este ataque no fue un simple saqueo, sino una declaración. Reutlingen no se sometería a ningún señor territorial por poderoso que fuera. Everardo II, un conde implacable y astuto, no tardó en responder. Con sus ejércitos bien entrenados, marchó hacia Reutlingen y bloqueó las puertas de la ciudad. El asedio comenzó. Era una táctica de desgaste. Cortar el suministro de alimentos y recursos, esperando que los ciudadanos se rindieran por hambre o desesperación. Pero Everardo subestimó el espíritu combativo de Reutlingen y, sobre todo, de sus habitantes. Heinz, como muchos otros, se encontraba entre los defensores de la ciudad. Aunque su vida diaria transcurría en el taller, ahora tenía que luchar por su hogar y su libertad. Al igual que otros ciudadanos, tomó las armas, consciente de que la caída de Reutlingen no solo significaría el fin de su independencia, sino también la de muchas otras ciudades que veían en la Liga de Suabia su única esperanza frente a los señores feudales. Los ciudadanos de Reutlingen, liderados en parte por su milicia y con el apoyo de artesanos como Heinz, se defendieron ferozmente. La lucha no era solo contra los soldados de Württemberg, sino contra la idea de que las ciudades debían someterse al poder feudal. Cada golpe de espada, cada flecha lanzada desde las murallas era un grito de resistencia. Pero en medio de esta batalla surge una pregunta crucial. ¿Cómo se desarrolló la feroz batalla de Reutlingen y qué destino le esperaba a Heinz y a su ciudad? La mañana de la batalla de Reutlingen, el aire estaba cargado de tensión. Las tropas de Everardo II de Württemberg rodeaban la ciudad, dispuestas a aplastar la resistencia de una vez por todas. Los ciudadanos de Reutlingen, superados en número y sin el equipo militar de los soldados profesionales, se preparaban para lo que parecía una lucha imposible. Sin embargo, no era la primera vez que enfrentaban desafíos similares. Esta vez, la defensa de su ciudad iba más allá de lo militar. Era una cuestión de supervivencia, de defender su libertad ante un enemigo que les ofrecía solo la sumisión.
Cuando las primeras catapultas lanzaron piedras sobre las murallas y los arqueros de Württemberg tensaron sus arcos, los ciudadanos de Reutlingen, desde los artesanos hasta los comerciantes, se pusieron en posición. Heinz, el artesano, estaba entre ellos. No era un soldado, pero sabía lo que estaba en juego. Su hogar, su familia y su modo de vida pendían de un hilo, y como tantos otros, decidió que era mejor morir en combate que vivir bajo el yugo de un señor feudal. A medida que la batalla avanzaba, las tropas de Everardo intentaron varias veces asaltar las murallas de la ciudad. Cada incursión era recibida con una furiosa resistencia. Aunque los defensores eran menos, conocían cada rincón de Reutlingen y utilizaron cada ventaja a su favor. Heinz y otros ciudadanos armados con lo que tenían, espadas, lanzas improvisadas y hasta herramientas de trabajo, repelían una oleada tras otra de soldados enemigos. La ciudad resistía, pero Everardo estaba decidido. Tras horas de intensos combates, ordenó un asalto total. Sus tropas, formadas y bien organizadas, finalmente rompieron una sección de la muralla. Parecía que todo estaba perdido. En medio de la confusión y el caos, Heinz, que había defendido su puesto con feroz determinación, vio cómo las fuerzas enemigas entraban en la ciudad. En ese momento crítico, tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla. En un acto de sacrificio, Heinz se lanzó al corazón del asalto enemigo. Aunque no tenía la fuerza de un guerrero ni la habilidad de un soldado, su valentía inspiró a los demás ciudadanos. Su sacrificio fue devastador. Heinz murió en combate, pero su muerte encendió una llama en los defensores que no pudo ser apagada. Su cuerpo cayó en el campo de batalla, pero su espíritu vivió en cada ciudadano que siguió luchando. Sorprendentemente, el sacrificio de Heinz resultó ser un punto de inflexión. Los ciudadanos, furiosos y motivados por su caída, redoblaron sus esfuerzos. Las tropas de Württemberg, cansadas y enfrentando una resistencia mucho más feroz de lo que esperaban, comenzaron a retroceder. Contra todo pronóstico, los ciudadanos de Reutlingen lograron repeler el ataque final, forzando a Everardo a retirarse. La ciudad de Reutlingen había triunfado, y aunque la muerte de Heinz fue trágica, su sacrificio se convirtió en el símbolo de la resistencia de una ciudad que, a pesar de ser superada en número y en armamento, se negó a rendirse. Este triunfo inesperado marcó un antes y un después en la guerra. Reutlingen no solo había defendido sus murallas, sino que había demostrado que las ciudades imperiales, unidas y determinadas, podían resistir incluso a los señores más poderosos. Pero, ¿qué significó esta victoria para el futuro de la Liga de Ciudades de Suabia y el equilibrio de poder en el Sacro Imperio? La inesperada victoria de Reutlingen no solo fue una defensa heroica, sino un hito crucial para todas las ciudades de la Liga de Suabia. Esta batalla, junto con otras similares, fortaleció enormemente la posición de las ciudades imperiales en la región. Lo que estaba en juego no era solo la supervivencia de una ciudad, sino el futuro de la autonomía urbana frente a los señores territoriales. Al repeler con éxito el asedio de Everardo II, Reutlingen se convirtió en un símbolo de lo que las ciudades unidas y decididas podían lograr, enviando un mensaje claro. No se someterían fácilmente a los designios de ningún señor feudal. Este triunfo resonó en todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Las ciudades imperiales, muchas de las cuales enfrentaban amenazas similares, se dieron cuenta de que su poder colectivo era más fuerte de lo que habían imaginado. La victoria de Reutlingen consolidó la Liga de Ciudades de Suabia como una fuerza a tener en cuenta, un bloque unido que no solo podía resistir, sino también derrotar a los grandes señores territoriales que intentaban reducirlas a vasallaje. Esta victoria no fue solo militar, sino política. El emperador Carlos IV, quien había implementado políticas que debilitaban la autonomía de las ciudades al empeñarlas o venderlas a cambio de recursos financieros, no pudo ignorar este cambio. La resistencia de Reutlingen y otras ciudades forzó al emperador a reconsiderar su postura. Las ciudades ya no podían ser tratadas como meras piezas de intercambio en el juego de poder imperial. La fuerza demostrada por la Liga de Suabia hizo que Carlos IV levantara finalmente la prohibición imperial
que intentaba restringir los privilegios de estas ciudades, reconociendo su estatus y consolidando su autonomía. Con esta victoria, las ciudades imperiales se aseguraron una posición clave dentro del Sacro Imperio. No solo reforzaron su derecho a gobernarse a sí mismas, sino que también consolidaron su poder económico y político. Estas urbes ya no eran simplemente actores secundarios en los juegos de poder entre los nobles, sino que se transformaron en actores de peso en la política imperial. La Liga de Ciudades de Suabia había mostrado que la unidad podía prevalecer incluso contra los enemigos más formidables. Este momento marcó el inicio de una nueva era, en la que las ciudades comenzaron a consolidar su autonomía frente a los señores territoriales, y el poder se redistribuyó de manera más equitativa dentro del imperio. Pero, aunque la victoria había sido significativa, la tensión entre los señores feudales y las ciudades estaba lejos de terminar. ¿Qué nuevas alianzas y conflictos surgirían a partir de este punto? ¿Cómo influiría la Liga de Suabia en la política interna del Sacro Imperio Romano Germánico en los años venideros? La Liga de Ciudades de Suabia no solo fue una alianza temporal para resistir las amenazas inmediatas, sino una semilla que germinaría en nuevas formas de poder político en Alemania. Esta liga sentó las bases para futuras alianzas entre ciudades, demostrando que, unidas, podían defenderse no solo contra los señores territoriales, sino también influir en el curso de la política imperial. El surgimiento de alianzas urbanas como la Liga de Suabia representó el primer paso hacia una mayor cooperación entre ciudades, permitiéndoles negociar como una fuerza conjunta frente a emperadores y nobles. Inspiradas por el éxito de la Liga de Suabia, otras ciudades en el Sacro Imperio Romano Germánico y más allá comenzaron a formar sus propias alianzas. Estas ligas no solo servían como pactos de defensa mutua, sino que también impulsaban el comercio, creaban redes de apoyo político y protegían los intereses económicos de sus miembros. Se convirtieron en verdaderos baluartes de poder urbano en una Europa dominada por señores feudales. A través de estos acuerdos, las ciudades se aseguraban de que su voz no pudiera ser ignorada, estableciendo una dinámica política en la que ya no eran simples súbditos, sino actores decisivos. Sin embargo, a pesar de los triunfos obtenidos, las tensiones entre las ciudades y los señores territoriales no desaparecieron. La victoria de Reutlingen y la consolidación de la Liga de Suabia no fueron más que episodios en una lucha mucho más prolongada. Durante los siglos siguientes, las ciudades seguirían luchando por mantener su autonomía, mientras los señores territoriales intentaban reconquistar el control. Las tensiones eran inevitables en un sistema político tan fragmentado como el del Sacro Imperio Romano Germánico, donde las ciudades y los nobles competían constantemente por el poder y los recursos. Aún así, la influencia de las ciudades comenzó a sentirse con más fuerza en la política imperial. A medida que las ligas urbanas ganaban en poder e importancia, las ciudades empezaron a desempeñar un papel crucial en los asuntos internos del imperio. Sus economías dinámicas, su capacidad para financiar campañas militares y su creciente red de alianzas las convertían en piezas clave para cualquier emperador que buscara consolidar su poder. Ya no podían ser ignoradas ni tratadas como simples fuentes de ingresos. Su autonomía, aunque siempre bajo amenaza, estaba firmemente asegurada, y su influencia en la política imperial crecía con cada victoria. El legado de la Liga de Ciudades de Suabia fue, en definitiva, mucho más que un triunfo militar. Fue el principio de una nueva realidad política en la que las ciudades imperiales jugarían un papel central en el futuro del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esta nueva era también planteaba una pregunta clave. ¿Hasta dónde podrían llegar estas ciudades en su lucha por la libertad frente a los constantes desafíos de los señores territoriales? Las guerras y alianzas como la de la Liga de Suabia no solo defendieron la autonomía de las ciudades imperiales, sino que también moldearon su destino. Estas ciudades, nacidas en medio de batallas y pactos estratégicos, forjaron un nuevo equilibrio de poder dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. La batalla de Reutlingen, con su victoria inesperada, es un claro ejemplo de cómo la unidad y la resistencia de los ciudadanos comunes podían cambiar el curso de la historia.
La historia de Heinz, un simple artesano que sacrificó su vida por su ciudad, nos recuerda que el destino de una comunidad no siempre depende de líderes poderosos o grandes ejércitos. A veces, son las personas comunes quienes con su valentía defienden la libertad y la autonomía de su hogar. Ahora los invito a reflexionar sobre cómo estas alianzas estratégicas y guerras locales no solo marcaron el rumbo de ciudades como Reutlingen, sino también de la historia europea en su conjunto. Y les dejo una pregunta. ¿Qué otras ciudades imperiales surgieron de conflictos similares y lograron forjar su lugar en la historia? Gracias por acompañarnos en este video de Viajando en el Tiempo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos veremos pronto.